hoy les va a encantar de lo que vamos a hablar porque los va a hacer repensar lo que a lo mejor ya piensan o los va a hacer pensar de algo que a lo mejor nunca han pensado. Está con nosotros el día de hoy Marisa Gallardo, que es coach ontológica, es conferencista, autora del libro El libro con alas, Spa para el alma. Y vamos a hablar de qué emoción te tiene secuestrada, de qué emoción no te deja avanzar. ¿Y por qué esto, Marisa, no siempre es obvio? Bueno, porque lo que es tan obvio es obvio porque no se ve, ¿no? Porque lo tenemos enfrente y porque no nos damos cuenta, porque estamos ya en piloto automático. Se convierte en una hipnosis, estamos como hipnotizados por esa emoción. Creo que es importante que sepan que las emociones son pasajeras. Las emociones tienen la función, bueno, son energía en movimiento, emotion, y tienen la función de pasar a través de nosotros. Pero cuando nosotros sentimos una emoción incómoda, muchas veces porque no nos enseñaron a hacer digestión de esta emoción, lo que hacemos es que la reprimimos o la suprimimos. Y al hacer esto, pues no dejamos que la emoción pase, sino que la secuestramos de alguna manera y se convierte en una cosa que, pues la verdad se va a escuchar muy grotesco lo que voy a decir, pero si tú no quieres eruptar tu pasado en tu presente, tienes que hacer la digestión y tienes que procesar las emociones. Se oye horrendo, Sí. Pero no puedo creer qué sabio es. Sí. A ver, si tú no quieres eruptar tu pasado en tu presente, tienes que hacer la digestión, tienes que procesar las emociones no resueltas, tienes que tener una cita con eso incómodo que escondiste en algún lugar de ti, pero que ahí está, porque como cuando comes, estás empachado y sientes como que, pues sí, estas ganas de que repites y repites, pues Claro. es porque tienes la emoción no procesada. O sea, lo traes ahí atorado, pero les voy a Sí. decir que es impresionante. Que yo creo que a muy pocos nos enseñaron, déjate a procesar nuestras emociones, siquiera a reconocer lo que estábamos sintiendo. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa? Que como a nuestros papás tampoco nadie les enseñó, pues uno no puede enseñar lo que uno no conoce. Exacto. Y entonces vamos perpetuando y lo peor es que vamos heredándole a nuestros hijos la incapacidad de reconocer tus emociones y de digerirlas y de gestionarlas. Sí. Sí, totalmente. Y ese es el detalle, que si no tuvimos un maestro en casa que nos enseñara cómo procesar las emociones, es nuestra labor empezar a hacernos cargo de este proceso de limpieza y de digestión emocional. Cuando uno de nosotros contestábamos mal, Ajá. estábamos del peor humor, andábamos de súper irritabilidad, mi mamá, ¿sabes qué decía? Ay, no puede ser la Marta. Es que anda cansada. Todo era, es que está contestando mal porque está cansada. Ajá. Muchas veces sí estamos en una cuestión de no haber satisfecho una necesidad. Claro. Y por eso es que se nos despiertan ciertas cosas. Pero el tema de las emociones es crucial porque miren, las emociones es lo que genera nuestra realidad física. Importa muchísimo el tono emocional en el que vives porque eso... El tono emocional en el que vives. Sí. No quieres saber el tono emocional en el que vivo yo. O sea, ¿cómo? El tono, fíjense bien lo que hace Marisa. Sí. ¿En qué tono emocional viven? Te voy a decir en qué emoción vivo yo. Con la ansiedad y el estrés y los nervios a tope. Y bueno, parece... ¿Y hay gente que vive cómo? Pues mira, sí hay gente que vive modo Zen, Namaste, 11-11, y hay que, pero es la minoría, pero Juan, sí mi hay. marido, no lo puedo creer. Juan, mi marido, vive en La novicia rebelde. Ahí vive Juan. Qué maravilla, qué Entonces, afortunado. hay gente que vive zen. Sí, hay gente que está vive... como más en equilibrio. Hay gente que nació en un tono más de tristeza. Hay gente que se conecta mucho con eso. Espérate, hay gente, claro, sí, súper melancólica. Sí, totalmente. Yo conocí a una maestra que se ponía la marcha fúnebre para poder como reflexionar y escribir cosas profundas. A mí me parece como algo muy ajeno a mí. Danos opciones. Melancolía. Melancolía. Zen. Melancolía, modo nostalgia también, ¿no? Sí. Es la nostalgia. Modo zen. En estrés constante, en ansiedad, en exigencia, ¿no? Esas son como primas hermanas todas, como con prisa interna, digamos.
conflictuados, en culpa, con mucha sensación entre culpa y vergüenza. La culpa y la vergüenza es como lo más triste porque la vergüenza dice hay algo malo conmigo y haga lo que haga, no tengo remedio. Y la culpa dice hice algo mal o tú hiciste algo mal y debes pagar. Y es una constante deuda, estás en deuda contigo y con la vida. Es cansadísimo vivir así porque si tú estás en deuda contigo, ¿cómo puedes vivir en generosidad, en abundancia, en plenitud, ¿no? Entonces es un estado muy triste, pero sí hay mucha gente que vive ahí. Entonces, ahorita, ¿están listos? Saquen papel y pluma. ¿Qué nos vas a decir, Marisa? No, pues les voy a decir que examen sorpresa y que con esto se van a dar cuenta de en qué tono emocional están viviendo la mayor parte No del lo tiempo. puedo creer. Y eso influye muchísimo en las circunstancias que deja en su vida, porque las circunstancias no importan, importan su actitud, pero las circunstancias se van a ver impactadas por las emociones que ustedes más reflejan en sí mismos. Piensen en qué tono emocional, me encantó, Sí. viven su vida. Bueno, vamos con el examen, ¿ok? Entonces, van a contestar sinceramente y van a elegir la opción que más se parece a ustedes dependiendo de la pregunta, ¿ok? Y al final yo les cuento los resultados. Entonces, pregunta número 1. Cuando tienes un conflicto con alguien cercano, hiperventilando. A. Me paralizo, me da miedo decir lo que pienso. B. Exploto, luego me arrepiento. C. Me echo la culpa, seguro hice algo mal. D. Me alejo, me cierro y no hablo más. E. Actúo como si no pasara nada, pero me quedo rumiando por dentro. Híjole. Y para los que están diciendo todas las anteriores, es que ¿sabes por qué yo me alejo? Porque si actúo, exploto. Ajá, ok. Bueno, ahí hay inteligencia emocional. Entonces me pongo D. Número 2. En tu diálogo interno, ¿qué es lo que predomina? A. ¿Y si no sale bien? Viajas constantemente a Isilandia. ¿Y si esto no sale bien? B. No se vale que me hagan esto es injusto. C. Otra vez lo arruiné. D. Mejor sola o mejor solo, así no me lastiman. E. No tengo tiempo para sentir, tengo que seguir. A mí los sentimientos Sí, me estorban un poco. te distraen. ¿Sabes Sí, qué? Me sofocan. exactamente. A ver, nada de que llorar. Por eso, Sí. llorando y caminando. Vámonos, ya. Eres de las que consuela con la ramita, ¿no? Así de, bueno, ya, ¿qué sigue, no? Sí, bueno, ya, por eso ya. Exacto. Bueno, Ajá. Buenísimo. 100%. A ver, la 3. Una situación cotidiana que te detona emocionalmente es, y ahí les va. A. Que alguien grite o te critique. B. Que no hagan las cosas Espérame, como... una situación cotidiana que te detona. Sí, que te detona, que te genera, que te conviertas o en Hulk bipolar o que te deshaga o que te salgas de ti. B, Cero. que no hagan las cosas como tú quieres. Marta, creo que es esa. Ok. C, que no reconozcan tu esfuerzo o tu trabajo. D, que alguien se aleje sin explicación. E, que te obliguen a parar y descansar. Estás también entre la E, ¿no? Yo creo. Sí, yo estoy entre la B y la E. Y la E. Qué grave. Pero más B. Ok. La B me pone muy mal. Ahí vamos a la pregunta 4. ¿Qué frases se parecen más a algo que dirías tú? Ahí les va. A. Yo no soy bueno para tomar decisiones, soy muy indeciso. 0. B. Me cuesta muchísimo perdonar. C. No importa cuánto lo intente, nunca es suficiente. D. No quiero encariñarme mucho porque luego la gente desaparece. E. No tengo tiempo para sentirme triste, tengo 1000 pendientes. Yo estoy entre C y E. La que más te resuene. Ok. Bueno, 5. Cuando alguien te dice algo que te duele, ¿cómo reaccionas? A. Me callo aunque por dentro me sienta fatal. B. Respondo con dureza aunque después me pese. C. Me siento culpable por sentirme mal. D. Me aíslo, evito a la persona. E. Lo racionalizo, hago como si no hubiera afectado. No me hubiera afectado. ¿Ok? ¿Ya la pensaron? Sí. 6. Cuando cometes un error. A. Me frustro y me cuesta seguir adelante. B. Busco a quien culpar, aunque sea mentalmente. C. Me siento mal conmigo por días. D. Me retraigo y dejo de intentar. E. Me convenzco de que todo pasa por algo y lo ignoro. 100%. Ok. Y vamos para adelante. Ajá. La que sigue, 7. ¿Qué opinas de mostrar vulnerabilidad ante otros? A. Me da miedo que me vean débil. B. Solo muestro si estoy muy enojada. C. Prefiero no hacerlo, no quiero cargar a nadie. D. Me hacen sentir incómoda, prefiero guardármelo.
Vulnerabilidad, eso no se me da. Yo resuelvo sola o solo. Tráscatelas. Y sin embargo, Yo te digo una cosa, ujú, yo creo que yo soy C. Prefiero no hacerlo, no me gusta estar ok, ujú, agobiando a los a los demás. demás con tus Sí. cosas. Ok. 8. ¿Cómo manejas los cambios inesperados? A. Me estreso y dudo de mis decisiones. B. Me molesta que no salgan las cosas como yo quiero. C. Siento que hice algo mal para merecer esto. D. Me desconecto emocionalmente. Me enfoco en seguir adelante aunque no entienda nada. Eh, Ujú. 9. Cuando tienes un logro importante, A. Dudo si realmente lo merezco. Te entra el síndrome del impostor. ujú. B. Me enfoco más en lo que faltó. C. Me cuesta compartirlo, siento que no es para tanto. D. Me da miedo que no se repita. Me pongo la siguiente meta sin celebrarlo. Me enfoco más en lo que falló. El hubiera. Yo Querit. digo que B. Ujú. B. Ok. Y 10, una 10. más. ¿Qué es lo que más te cuesta decir? A. Tengo miedo. B. Esto me dolió. C. Necesito ayuda. D. Te extraño. Estoy cansada. A ver, ¿qué es lo que más me cuesta decir? Tengo miedo, esto me dolió, necesito ayuda. Ujú. Pues igual y sí, B. Diría yo B. Ok, ya. Bueno, Terminó el examen. terminó el Ahora, examen. ¿cómo calificamos? Vamos con los resultados. A ver, cuentan Sí. cuál es su mayoría. Sí, cuenten su mayoría, de A, de B, de C, o de D o de E. 5. Mi mayoría es... Bueno, tengo 5 es. Ok. Sé que fue un test bastante profundo para tan poco tiempo, pero después pueden regresar a él. Entonces, los que tienen mayoría de A, el miedo los tiene secuestrados y ustedes secuestraron al miedo al no dejarlo pasar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Este es el desconfiado. Y cuando estás en miedo, pues entonces no te atreves a nada, postergas todo, sobrepiensas constantemente y no vives. Es un sin vivir, porque no entiendes el sentido útil del miedo. Una verdad que tenemos que tener muy clara es que todas las emociones, por incómodas que sean, tienen un sentido útil. Y el sentido útil del miedo, primero que nada, es decirte si realmente hay un peligro y si no lo hay, te está avisando que estás en un miedo psicológico, que quiere decir en una interpretación pedorra y disfuncional de algo que tú estás llegando a una conclusión. Entonces, la invitación de ese miedo es que aprendas a caminar con él de la mano, porque parte de estar en esta experiencia humana, les tengo noticias y si no les llegó el memo, se los hago llegar, es tener un cuerpo emocional y el cuerpo emocional tiene emociones cómodas e incómodas. Y las incómodas son necesarias porque son las que nos llevan a la trascendencia y a la evolución. Entonces, este miedo lo van a agarrar de la manita y van a empezar a ver cuál es su sentido útil en la vida. Y el sentido útil es que es un mensajero que los regresa al presente y les dice, aquí y ahora es momento de dar órdenes diferentes a tu mente, porque ¿cómo hablas cuando estás en miedo? Hablas con vacilas, dudas. Entonces, cada que tú haces eso, eso es un hechizo. Tu diálogo interno se convierte en un diálogo de una persona que no es capaz. Y eso es triste porque tú tienes todo para poder vivir una vida con plenitud, siempre y cuando le abras la puerta al miedo, tengas una cita con él y le des la vuelta a eso. Entonces, el miedo, cuando no tiene el sentido útil, se paraliza. Por eso el sentido útil del miedo es impulsar. ¿Qué quiere decir esto? Actuar, llevarte a actuar. Entonces, ¿sí se puede salir de una mente miedosa? Claro que se puede, pero se tiene que entender que a veces confundimos fe, entendiendo que el temor no es otra cosa más que fe en lo que no quieres que pase. Claro, pero a ver, fíjate que mucho me preguntan, Ujú, Marta, ¿cómo le haces para no tener miedo? ujú, Y les digo, ¿de qué hablas? ujú. Por supuesto que tengo miedo muchas veces, muy Claro. seguido, Ujú. pero las cosas hay que hacerlas con todo y miedo. No Exactamente. puedo decirte cómo se te quita el miedo, ni siquiera sé si se quita el miedo. Ujú. Yo creo que la única diferencia es que hay gente que hace las cosas a pesar del miedo y hay cosas que el miedo los paraliza. Hay gente que el miedo los paraliza. Sí. Pero no sé, ¿se te quita el miedo? No, el miedo es parte de estar en esta experiencia humana. No se te quita, pero aprendes a hacer las paces con él y aprendes a entender su función y su función es llevarte a un nivel más del que estabas dispuesto a dar. Bueno, los que tienen mayoría de B, les tengo noticias, es la ira, el enojo, ¿verdad? Lo que los tiene atormentados. Y esto, entonces están en modo seres iracundos. Y la cuestión aquí es que cuando estás enojado con todo, pues no vives. Entonces, esta emoción del enojo viene de la creencia de que todo es injusto.
Una persona que cree que todo es injusto constantemente está a la defensiva. Es una persona que está ya, ahora sí que erizada totalmente ante cualquier cosa que le vayan a decir, y de esta manera pues se crea un escudo protector que es la máscara del enojo. El sentido útil del enojo es poner límites, es transformar lo que no te está funcionando, pero tú no usas tu enojo a favor cuando en realidad te quedas en esta cuestión de estar constantemente como masticando este chicle sin sabor de me hicieron, no se vale, esto no debería de haber sido así. Estas palabras y frases otra vez son hechizos que te hipnotizan y que te impiden agarrar tu enojo para convertirlo en valentía y con la valentía hacer algo que realmente se alinea a los deseos de tu corazón. Oye, pero a ver, hay tanta gente, cuentavientes, que viven perpetuamente enojados. Sí. Y que creen que su enojo y su infelicidad viene de los demás. Sí, totalmente. O sea, pensamos que yo no tengo nada que ver en esto, que es por culpa de alguien más y porque esto es injusto. Y necesitamos ya hacernos responsables de que esta ira la tenemos que trabajar y la tenemos que canalizar. Y tenemos que hacer alquimia de esta ira porque somos alquimistas, pero se nos olvida. Pero aparte, si quiero un mensaje para todos los que viven perpetuamente furiosos, porque cuando yo era chiquito mis papás, sí, porque mis papás esto, porque mis papás el otro, porque cuando yo era niño, porque mi familia, porque mi trabajo, porque el país en el que vivo, porque no me gusta cómo crecí, porque no me gusta que no tengo las oportunidades y el dinero, porque no me, o sea, que están perpetuamente furiosos con la vida. La pregunta es ¿hasta cuándo y qué resultados les ha dado estar enojados? Claro, ¿qué resultado les ha dado? O sea, la pregunta es ¿qué resultados te ha dado estar enojado? How is that going? How is that going? Entonces, es una forma de autodestrucción. La ira continua y constante se convierte en algo crónico. Entonces, creo que estas personas que siguen justificando su enojo por algo ajeno a sí mismos, les quiero decir que llegó el momento de decir basta y de usar la palabra para realmente generar cosas diferentes en nuestra vida. Yo no soy lo que viví en 1980, 90 ni 2000. Yo soy lo que a partir de hoy decido vivir. A partir de hoy ya no le voy a cargar la responsabilidad de mi vida a nadie más ni a ningún evento del pasado. ¿Por qué? Porque eso me limita, me enfurece y por lo mismo me entristece, porque al final del día la ira es la máscara de la tristeza y del dolor. Un día entrevisté a Ryan Reynolds, al actor, y me dijo algo que dije, claro, es más fácil estar enojado que estar triste. Sí, claro. Porque además por lo menos se ve que tienes tantito dominio de ti, ¿no? Pensar que estar enojado es como, mira qué carácter tiene. Pero en realidad eso habla de por dentro te sientes muy limitado y muy pequeño, ¿no? Entonces hay que encontrar la función útil del enojo, hay que empezar a hacernos responsables de cómo canalizarlo y hay que entender que en dónde no estoy poniendo límites. Y los primeros límites que no estoy poniendo es a mi pensamiento y a mi diálogo interno. No puedo seguir en modo culpa a los demás, no puedo seguir en modo secuestrarme la vida a mí mismo. Entonces, hay que salirnos de esta cuestión del enojo a partir de una dosis de buena voluntad. En la vida todo se resuelve con una dosis de buena voluntad y cuando te des cuenta, y cuando te hartes de estar harto, porque es solo así. Solo así. Hasta que tú te hartas de estar harto, empiezas a tomar cartas en el asunto. Entonces, con respecto a la siguiente, ¿verdad? Que es la mayoría de C, pues la culpa te conviertes en un ser culpígeno, en un mártir, ¿verdad? Y entonces sientes que todo es tu culpa, que todo lo haces mal, no te puedes perdonar por los errores que cometiste en 1900 y en el 2000, y entonces sigues cargando con todo esto. Y aunque alguien te felicite por algo, tú solo vas a decir, es que no hice lo que tenía que haber hecho o no hice lo mejor que pude haber hecho. Entonces tienes que trabajar en el merecimiento porque no te crees capaz, no tienes un concepto de ti amoroso y funcional, crees que estás en deuda con la vida y entonces crees que todos te quedan a deber porque tú les quedas a deber, ¿no? Entonces hay que movernos de ese lugar y convertir la culpa en responsabilidad, habilidad para responder. ¿Sí? Ahora, hay mucha gente que sí vive en modo así, en modo por mi culpa y por mi gran culpa. Ahora, la mayoría de D habla de que la tristeza es lo que tenemos, lo que nos tiene secuestrados la vida y lo que nosotros no hemos sabido procesar. No nos hemos dado permiso de sentir lo que duele. Evitamos el apego por miedo a sentir que
vamos a perder, le tenemos miedo a la pérdida. Y entonces ahí, cuando algo nos conmueve, rápidamente cambiamos de tema, nos movemos del lugar, como que no, esto me incomoda, no lo quiero escuchar, y rápidamente o nos vamos a comer un pan dulce o nos vamos a entretener. O cambiamos el tema. Ajá, o cambiamos el tema, o nos hacemos güeyes prácticamente para no sentir la tristeza. Y la tristeza tiene una función útil, que es la introspección, la reflexión, la sabiduría, la profundidad, el soltar, el dejar ir, el reinventarte. Sin tristeza no puedes reconocer el camino que has hecho también. Oye, pero a ver, se me acaba de ocurrir una cosa. Uh-huh. ¿Saben cuál es la típica conducta de alguien que no sabe manejar la tristeza? El humor. Uh-huh. Creo que todos tenemos a algún amigo Sí. o algún conocido que todo es broma. Todo es broma, Ya todo es saben, jijiji. que no pueden hablar nunca en serio con esa persona porque todo es broma, porque no lo saben manejar. Sí, totalmente, es una máscara, ¿no? El humor, claro que el sentido del humor en la vida es fundamental, pero una cosa es usarlo como para regresar, como el botiquín mental, parte del botiquín mental, y otra es como un escudo protector para no sentir, para anestesiarnos frente a la vida, ¿no? Entonces, claramente eso es una máscara. Y bueno, por otro lado, tenemos la mayoría de que aquí se identificaron ustedes y les tengo noticias. Qué horror lo que nos va a decir aquí públicamente, ¿eh? Bueno, es Ok. la exigencia. Ay, no, cállate. Sí, la exigencia es lo que las tiene adormecidas en la vida. La exigencia tiene un sentido útil que es como hacerte sentir que ambicionas cosas, que quieres cosas, y eso es muy lindo. Pero el tema con la exigencia es que tapa cosas que estás evadiendo y que no quieres sentir. Y entonces tú crees que si eres muy productivo y haces muchas cosas, entonces ya nadie se va a dar cuenta de todo esto que tú vienes cargando desde el pasado, ¿no? Entonces, el que mucho hace, poco experimenta en el sentido de poco contacto tiene con sus emociones. ¿Se vale hacer cosas? Sí se vale, pero en esta vida acuérdense que nunca es lo que haces, es desde dónde lo haces energéticamente, que quiere decir emocionalmente. Uh-huh. Sí, mi papá siempre dijo, es que Martita está casada con el movimiento. Ajá. Ajá, nada más que nunca me dijo por qué. Nunca me dijo por qué. El caso es que esto tiene solución, o sea, lo que les quiero decir es que lo primero es la toma de conciencia. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que entender que las emociones, la emoción pura dura 90 segundos. Si dura más de 90 segundos es porque la estás alimentando con pensamientos pedorros y rumiantes, pero la emoción pura, les voy a decir una verdad, realmente sufrimos no por lo que estamos sintiendo, sino porque evitamos sentir. Creo que esto es importante decirlo. En la medida en la que evites sentir las emociones incómodas, más vas a reprimir y más te vas a alejar de ti, vas a estar en un desconocimiento total y más te vas a llenar y a saturar de objetos, de cosas, de personas, de actividades. Entonces es bien importante entender que en la vida menos es más y que hay que hacer limpieza mental de todo eso que nos está obstaculizando sentir. Si tú te comprometes, porque le huimos a las emociones, les voy a decir por qué, porque son incómodas sensorialmente. Porque le tenemos miedo a pensar que si se apoderan de nosotros, no vamos a poder salir de ellas, nos van a acabar. Y no es verdad. La emoción es una ola, te subes a la ola, la surfeas y se acabó, porque solo tiene que pasar. Uh-huh. Okay. Si esto que dice Marisa les checa, pero yo sí quiero entender a profundidad qué va a hacer uno. Lo que más me traumó es que, claro, todos los seres humanos vivimos con un tono emocional. Sí. Que no nos hemos dado cuenta. Para resumir, les quiero decir, hagan las paces con que tenemos un cuerpo emocional. Hagan las paces con entender que las emociones incómodas no son malas. Su carga es negativa no porque sea mala, sino porque vibra en una frecuencia un poco más densa. Pero esto tiene una función. La emoción siempre busca ser mensajera de aquello que tú tienes que ver. Todas estas cuestiones que hoy te salieron, ya sea miedo, ya sea culpa, vienen de significados que has dado. Tienes que empezar a cambiar los significados que has dado a los eventos del pasado. No puedes seguir pensando que lo que viviste fue triste y no tiene otra forma de verse. Tienes que empezar a ver qué sí te dio, porque si no cambias la perspectiva, no cambias la emocionalidad, ¿sí? Entonces, el tono emocional depende de los significados y definiciones que damos. ¿Quieres vivir en bienestar? Empieza a ver con amor, con integridad, el camino que has hecho por la vida. Empieza a regresar a ti y empieza a salirte de estas cuestiones de limitación y de pensamientos rumiantes que simplemente te quitan la visión.
Acuérdense que esto se logra con presencia, con conciencia, con determinación y con disciplina. Querida, un placer hablar contigo. No, gracias a ustedes. Espero que les haya gustado esta conversación, cuentavientes. Exacto. Y con algo se queden y de algo se queden pensando.